En cuanto al ahumado, la acción del humo sobre los alimentos, pues también, como hemos dicho, es un sistema tradicional desde la antigüedad. El ahumado ha sido un proceso conservador de muchos productos cárnicos y de ciertos pescados, como el salmón o como el bacalao. En la actualidad se utiliza más como un proceso de conservación secundaria y contribuye a proporcionar ese aroma ahumado y un color singular a esos productos. Ahumar consiste como fundamento en someter a los alimentos a la acción de productos volátiles procedentes de la combustión incompleta de virutas o de serrín de madera duras de primer uso sin ningún tipo de tratamiento, pudiéndose mezclar en distintas proporciones con perlas aromáticas, mezclar distintos tipos de maderas, incluso peladuras de frutas y de hortalizas, etcétera, para incorporar ese aroma específico en ese ahumado de ese alimento. El poder conservador se debe, por un lado, a que se deshidrata el producto al incorporar temperatura y perder esa evaporación de agua vegetativa de la materia prima en cuestión, y también la acidificación del alimento por el propio humo, por lo que provoca un medio hostil al desarrollo microbiano. Es decir, si eliminamos el agua, que es una característica básica para el desarrollo microbiano, y aumentamos la acidez, bajamos el pH del producto, ese producto será un medio hostil para la vida de los gérmenes. Cabe destacar que el humo contiene una gran cantidad de productos orgánicos, compuestos fenólicos, hidrocarburos, antioxidantes, relativamente tóxicos, por lo que hay que evitar temperaturas muy altas y maderas recuperadas de otros usos. Tienen que ser maderas limpias. La sustancia química que contiene el humo y que posee mayor poder conservante debido a su mayor capacidad antimicrobiana se llama creosota. Técnicamente, el ahumado se puede realizar de dos maneras distintas: lo que llamamos ahumado natural, que dentro de este a la vez existe lo que llamamos ahumado en caliente y ahumado en frío, y luego el humo líquido, que simplemente es para dar un poco de toque realmente de humo, aunque no siempre aumenta el tiempo de conservación adecuadamente. Cuando aplicamos humo natural, se genera por combustión, como ya hemos dicho, de madera o de virutas, serrines, resinas, etc. A su vez, se puede realizar en frío, entre 15 y 20 grados, durante varios días, o en caliente, con temperaturas de unos 60 grados, entre 35, 40 minutos y algunas horas. ¿Cómo se hace este procedimiento? Pues por un lado, el ahumado en frío se utilizan dos cámaras distintas. En unas cámaras se coloca la madera con el fuego, que va a otra cámara donde está el alimento normalmente colgado o colocado en distintos estantes. Por tanto, la temperatura que llega es menor, porque el humo pues se va enfriando conforme se va moviendo de una cámara donde se genera el humo a otra donde está el alimento. Y luego está el ahumado, en caliente, que se hace con el fuego, diríamos, en la parte inferior de donde se coloca el alimento. Dura menos tiempo, es más agresivo, tiene más aromas, más sabores. Es una cuestión de, según la materia prima, se utiliza uno u otro. Luego tenemos el humo líquido, que se aplica mediante un rociado por acción directa a los productos picados o por un burbujeo de humo en agua o en aceite caliente. Este método posee ventajas porque, por ejemplo, retiene productos tóxicos, evitando que los alimentos, al calentarse y abrirse celularmente, los absorban los poros de los alimentos. No se deseca excesivamente y aporta suficiente aroma. Por el contrario, lo que tiene es menor capacidad antimicrobiana, tanto bactericida como bacteriostática, porque está, el humo está menos presente en ese medio de ahumado. Ejemplos tenemos carnes como la panceta de cerdo ahumado o bacon, pescados azules como el salmón o la trucha. Pueden ser ejemplos de estos ahumados. Ahí tenéis dos imágenes. En la figura 4.11 tenéis el ahumado de salmón de forma natural, entero y con un ahumado en caliente, y la panceta ahumado bacon, que es un ahumado más bien con humo líquido. La panceta se hace, como ya sabéis, primero se pincha, se salmoriza de forma líquida, se molda, se cocina al vapor, y una vez cocinada al vapor se ahuma mediante este ahumado con el uso de humo líquido. Los alimentos ahumados se consideran semiconservas, ya que necesitan otros sistemas de conservación como la refrigeración para alargar su vida útil. Ellos por sí mismos, pues bueno, sí, tienen su tiempo de conservación, pero es un tiempo de conservación menor que puede ser, por ejemplo, la salazón o el desecado. Otro sistema tradicional de conservación es la conservación a base de condimentos o los encurtidos.
Este sistema se basa en la adición de ácido acético o vinagre a un preparado líquido donde se colocan productos normalmente vegetales. ¿Cuál es el fundamento del encurtido? Pues la presencia del vinagre hace que el medio se genere bajo de pH, un medio con un potencial hidrógeno bastante por debajo de 7, es decir, muy ácido. Esa acidez es suficiente para que la mayoría de microorganismos no se desarrollen adecuadamente. No quiere decir, repito, que un medio ácido sea bactericida, es más bien bacteriostático, no deja que se desarrolle esos microorganismos. Numerosos tipos de encurtidos se confeccionan mediante la adición de otros elementos aparte de ese vinagre o ese ácido acético, como es el azúcar, especias, esencias, aromas, pero siempre tiene que tener vinagre. El proceso de fabricación de encurtidos, según el tipo, pero aquí ponemos este ejemplo, tiene dos fases. Una fase primera, que es una fase de fermentación, y luego la fase de elaboración. La fase de fermentación no siempre es obligatoria. Se hace, por ejemplo, cuando se elabora chucrut, que es esta col alemana, y también del norte de Francia, que se corta en juliana, y se hace primero una fermentación propia y luego se hace un encurtido. ¿Cómo sería esta fermentación? Pues bueno, la fermentación básicamente es dejar la materia prima tranquilamente sin mover a temperatura ambiente y ella misma con sus propios elementos fermentativos, como son las levaduras, Saccharomyces cerevisiae y otras, junto con bacterias, hacer una fermentación que llamamos ácido láctica. Repito, mediante la propia presencia de flora microbiana en el alimento. Esta primera fase va acompañada de una serie de operaciones previas preparatorias como la eliminación de partes duras, de elementos menos atractivos. Y luego sería la fase de elaboración, que se realiza con estos mismos productos o también con productos frescos a partir de materia prima bien fermentada y conservada en salmuera normalmente, porque para fomentar esa salida de jugos y donde está alojados estas carga microbiana fermentativa, se incorpora sal para que por efecto de ósmosis y por efecto de la higroscopicidad saque ese agua y fermente con mayor virulencia. Los encurtidos, independientemente de que se fermenten o no, se deben pasteurizar. Siempre se deben calentar una vez elaborados para mejorar su conservación y para asegurar la inocuidad, entre comillas, de ese producto. Entre las especies vegetales cultivadas para encurtir destacan aceitunas, pepinillos, cebollas, guindillas, rábanos, zanahorias, repollos, berenjenas, remolachas, judías, coliflores, tomates, alcaparras, etc. Aquí tenemos las aceitunas, que son las más conocidas. Las aceitunas se incorporan en muchas de ellas, por ejemplo, la sosa cáustica, o se parten para que salga el jugo, se deshuesan, se rellenan, hay un montón de diríamos, elaboraciones distintas de este tipo de productos. Luego también tenemos la conservación a base de condimentos, que es el escabeche. Es un método de conservación de los más antiguos que existen y es bastante tradicional de la cuenca del Mediterráneo. España y otros países cercanos sería uno de los adalides de este sistema de conservación, porque se tenía aceite y se tenía vinagre que venía del vino agrio, vin acre. Además de ser una de las más importantes aportaciones de la cocina española a la cocina internacional. Actualmente se usa más como técnica de cocción debido al sabor que aporta a los alimentos escabechados que como sistema de conservación. El fundamento de conservación de ese sistema se basa en la creación de un medio ácido mediante el uso de vinagre o ácido acético y de ácidos que contienen los propios condimentos que componen ese escabeche, como son el laurel, el ajo, la pimienta, el tomillo, el romero, el pimentón. Hay muchos condimentos, hablamos de condimentos cuando nos referimos a especias y cuando nos referimos a hierbas aromáticas secas, también frescas, pero sobre todo secas, que tienen aceites esenciales que son altamente bacteriostáticos. ¿Por qué? Porque crean un medio, junto con el vinagre, crean un medio con un pH muy ácido y la mayoría de microorganismos, pues ya sabéis que en ese medio no se pueden desarrollar. El escabeche como tal es un preparado líquido compuesto generalmente por ingredientes como el aceite de oliva, el ajo sin pelar, golpeado o écrasé, vinagre de calidad, laurel, pimienta negra en grano, sal y otros como complementarios como puede ser el vino blanco, que también es ácido y también crea un medio difícil para el desarrollo microbiano, algo de agua para diluir, tomillo, enebro, pimentón, cebolla y otras hortalizas dependiendo un poco de la técnica que utilicemos. Esta mezcla puede ser cruda o cocinada según el tipo de escabeche, elaborándose este último como muestra la figura. ¿Cómo se hace un escabeche tradicional?
En la cocina o también en la industria alimentaria lo que se hace es la mise en place de los ingredientes que se van a utilizar: aceite de oliva, vinagre, condimentos como el laurel, la pimienta negra, el tomillo, los ajos, la sal. Se dora el ingrediente principal y se extrae de ese aceite, y en ese aceite, si no está muy quemado, se incorpora el resto de ingredientes, el vinagre, los condimentos que tenemos preparados, y se da un ligero hervor. Se adiciona el ingrediente principal y se cocina dentro ese ingrediente principal. Luego se deja enfriar y pasados unas 24 horas ya se puede consumir. Tipos de escabeches hay distintos dependiendo del tiempo de conservación que queramos aplicarle. Básicamente se elaboran igual. La pequeña diferencia es la técnica de elaboración. Si, por ejemplo, el escabeche que acabamos de explicar es un escabeche que consideramos de corta conservación, porque los ingredientes del escabeche cocinan el producto a escabechar. Se consume tras 24 horas y el tiempo de conservación es bastante menor. Si en cambio los ingredientes cocinados se mezclan con los ingredientes del escabeche en tibio, se consume tras 8 días de maduración y el tiempo de conservación, pues eso, es bastante mayor. Y el de larga conservación sería que se consume tras 15 días de elaboración, porque se cocina completamente el ingrediente por un lado y el líquido de escabeche por otro, se enfrían y se mezclan en frío. Se consumen tras 15 días y el tiempo de conservación, pues son esos 15 días más algún tiempo de más. Los alimentos escabechados en la industria alimentaria se enlatan normalmente y se someten al sistema de higienización denominado esterilización. Algunos de esos productos que se escabechan son truchas, mejillones, sardinas, emperador, atún, bonito, conejo, perdices, codornices, entre otros. Esa esterilización lo que asegura es una mayor tiempo de conservación de estos productos escabechados en ese sistema.